¡Ah! ¡Qué bonito! Vamos a continuar con un tema hoy de fisiología. Para parar la patología y volvemos a lo normal. Para volver a lo normal, vamos a hablar de algo que sí es supremamente importante para ustedes, como futuros médicos y como formación que tienen que tener. Y es esto. Hay una pregunta grande para que podamos ver mejor las diapositivas. Vamos a aprender dónde está nuestro alma, por qué es importante, qué es lo que necesitamos saber de eso. Entonces, empezamos por acá. Nosotros, para estar en homeostasis, tenemos que garantizar un equilibrio con respecto al agua de mi cuerpo. Y el primer término es que nosotros somos cuerpos húmedos, ¿sí? Y nosotros tenemos agua por todas partes y en todos lados. Y por eso es que sudamos, por eso transpiramos, por eso botamos saliva, por eso orinamos, por eso tenemos agua en todos nuestros sitios especiales. Y yo para estar en homeostasis necesito garantizar esto, ¿sí? Esto es la garantía. Es estar en un equilibrio entre lo que ingreso de líquidos y genero y produzco de líquidos en mi cuerpo. Y estoy perdiendo permanentemente. Si no ingreso, me deshidrato. Si ingreso mucho y no pierdo, entonces me edematizo, ¿sí? Lleno todos mis compartimentos de agua y voy a terminar mandándola a los espacios intersticiales porque no la estoy botando. ¿Listo? Entonces aquí esto lo tengo que mantener en un equilibrio constante. Lo que ingreso es lo que debo de perder para mantener siempre mi volumen normal. Y el objetivo es que mantengamos la homeostasis de nuestros líquidos donde tienen que estar. ¿Y dónde tienen que estar? ¿Sí? Entonces aquí viene uno de los conceptos primarios. Siempre vamos a estar en un intercambio con el medio externo. ¿Por qué? Porque obvio, si yo voy a mandar líquidos, tengo que utilizar mi sistema digestivo para poder llevarlo a todo el trayecto y que de ahí se absorba, ¿sí? Pero también que por esa misma vía yo pueda estar intercambiándolo para terminar excretando el exceso o lo que tengo que buscar por mi sistema digestivo, ¿sí? Entonces aquí está la primera vía de entrada de mis ingresos y también un sitio de pérdida. ¿Listo? Después de que yo logro ingresar el líquido va a pasar primero por un sistema circulatorio, ¿sí? Y del sistema circulatorio lo voy a mandar a un intersticio y del intersticio lo voy a mandar hacia el espacio intracelular. Lo que se absorbió por las vellosidades pasa por esa célula, cae a un intersticio, del intersticio a un sistema circulatorio, del sistema circulatorio otra vez al intersticio y del intersticio al interior de la célula. Así funciona. ¿Listo? Yo también tengo la necesidad y la posibilidad de que ese exceso de líquido que yo, por ejemplo, ingerí, ¿sí? Después de que llenó mi compartimento intracelular y sobra, entonces lo empiece a botar por las diferentes vías que tengo que botar. Y aquí viene un concepto grande, que yo boto agua permanentemente por mis pulmones y que yo boto agua permanentemente por la piel, ¿sí? Y a eso yo lo llamo las pérdidas insensibles, ¿sí? Y tengo una pérdida que depende de mi equilibrio para hacerla por el principal órgano que se encarga de regular mis líquidos, que se llama el riñón. ¿Listo? Entonces ahí está lo grande, por dónde entra y por dónde lo estoy botando. Y ahora vamos a mencionar cómo está manejando. Entonces, siempre hay un intercambio con el medio externo. El agua que yo me llevo a mi sistema
y el agua que estoy sacando hacia el ambiente por las tales pérdidas insensibles que estoy mencionando acá. Entonces, ¿de dónde vienen los ingresos? El primer ingreso grande es por la alimentación. ¿Sí? Entonces, todos los alimentos que usted consume por lo regular siempre llevan una carga de agua. Entonces ustedes desayunan y en su cafecito, en su chocolate, o los que toman solamente aromática, pues ya se están mandando su poco de agua. Cada que usted ingiere alimentos que está llevando agua. Y adicional a esto, yo aquí esto lo puedo controlar según los hábitos de la persona. ¿Sí? Y hay gente que bebe mucha agua. Y hay otros que no toman absolutamente nada de agua y viven exclusivamente de lo que ingieren en los alimentos. Y tenemos personas como la compañera con un gran hábito de toma de agua. ¿Sí? Y estos dos factores que intervienen en el equilibrio, ¿sí? Todo depende de su hábito. Y las mujeres son más en la botellita, ¿sí? Más que los hombres. Los hombres por lo regular no andamos con botellas de agua, somos muy poquitos. ¿Sí? Yo las llevo cuando salgo a montar en bicicleta, de resto que no. Pero la mayoría llevan, ¿sí?, con su hábito de hidratación, y principalmente las damas, porque las damas le están viendo un carácter adicional a la vida, ¿sí? Y es la que le mantiene en forma, la que guarda la línea, ¿sí? Y entonces lo utilizan pues ya con un criterio distinto a tener que hidratar, y es a mantenerse en ese cuerpo 90, 70, 90 de... Pero resulta que nosotros, al interior de... Cada que generamos procesos oxidativos al interior de la célula, eso es permanente, y básicamente con los carbohidratos producimos agua. ¿Sí? Hay un metabolismo interno celular que genera agüita dentro de la célula, y es por los procesos de oxidación. Entonces, estas son las dos vías por donde yo garantizo el ingreso. El meterse en una tina 2 horas no te hidrata, ¿no? Te arruga, ¿sí o no? Y antes te puede traer deshidratante, ¿sí? Porque nunca la piel es una vía de entrada de agua. Puede ser de salida incluso más no entrada, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Pero ¿por dónde perdemos? Para el equilibrio. Renal, principal órgano regulador de volúmenes circulatorios, intersticiales, intracelulares y demás, se llama el riñón. ¿Sí? Entonces, si yo tomo mucha agua como la compañera, orino mucha agua. Yo no. Y si no tomo agua, si no uso lo suficiente, probablemente me quede faltando y entonces no orino. ¿Sí? Orino muy poquito. Orino concentrado, esa orina amarilla, ¿sí?, llena de amoníaco que huele a orina, es porque usted no se hidrata lo suficiente. Pero cuando toma mucha agua, entonces orina blanquito, clarito, muy diluido. Y eso cuando lleguemos al renal, lo vamos a mirar cómo funcionan los riñones para que yo orine concentrado o diluido. Boto agua por las heces, y es obvio, ¿sí? Su deposición lleva una carga de agua que por lo regular son unos 100 centímetros cúbicos, hasta 200 es normal. Y ahí para arriba es una deposición blanda y más arriba es una diarrea blanca, ¿sí?, que se puede deshidratar según la cantidad de agua que esté botando por allá. Y si usted hace, si no hace, pues no bota por ahí, pero algo tiene que hacer. No, la sudoración, y esto depende de su actividad física, ¿sí?, y del ambiente en el que usted esté. Sudar es botar agua por las glándulas sudoríparas, y es muy distinto a hacer un proceso que se llama de simplemente transpirar, ¿sí? Hay mucha gente que cree que
uy, esa transpiración tiene más porque lo veo dando gotas de sudor. Realmente, la pérdida insensible de la piel es que por el mero hecho de usted ser un organismo viviente, que se moviliza, que tiene movimiento de iones y de partículas permanentes, eso se transforma en calor. Y el calor que usted está generando evapora, ¿sí? Y entonces usted ahí, en ese proceso de evaporación, está botando permanentemente, que es la pérdida insensible por piel. ¿Listo? Y falta la otra pérdida insensible que se llama la expiración del aire. Y ojo, expirar es con X, ¿no? El que expira con X, que fue a chupar el radiólogo. Estamos expirando, y cada que usted habla, cada que respira, cada que está sacando ese aire de su interior, está botando agua por ese lado. ¿Listo? Con eso entonces estamos regulando el equilibrio entre lo que ingreso y lo que estoy perdiendo permanentemente. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí hay un cuadro que muestra el equilibrio. Esto es una persona normal. ¿Qué es normal? Entre comillas, ¿no? Porque para mí normal también es hacer ejercicio. Pero normal es que usted está quietico, estable, en condiciones de homeostasis, ni está deshidratado ni está hiperhidratado, sino que es lo normalito de su día a día. Y entonces aquí dice, en una persona normal, usted debe de ingerir al día 2 litros 100 centímetros cúbicos de agua. ¿Esto equivale a qué? A lo que todo el mundo manda. Usted debe tomar al día 8 vasitos de agua. ¿Sí? Pero entonces, si usted cuenta los 8 vasitos, más el desayuno, más la gaseosa que se tomó, más las medias 9, más el entonces esto se puede subir mucho. Pero una persona normal es que usted debe mandar a su organismo 2 litros de agua al día, repartido en todo lo que usted hace, en la alimentación, ¿no? Y del metabolismo que estamos hablando intracelular, usted produce otros 200 centímetros cúbicos diarios. Al final, la producción más el ingreso por su dieta, su alimentación y su hábito, en una persona normal que no está haciendo ejercicio debe ser de 2.300 centímetros cúbicos. ¿Estamos? Y esa persona normal va a perder al día, por la piel, por la evaporación, por el proceso de transudación allá, de transpirar, 350 centímetros cúbicos, y cada que habla, cada que respira, otros 350 centímetros cúbicos, un sudor normalito, ¿sí? No exagerado, no por un exceso de activación del sistema nervioso parasimpático y demás, más que todo simpático, 100 centímetros cúbicos, en la materia fecal 100, y en la orina, usted debe orinar al día unos 1.400 centímetros cúbicos. Al total, lo que ingresó y lo que produjo, más lo que botó, es la misma cantidad, de tal manera que usted permanece con la cantidad de agua justa y necesaria para su funcionamiento celular normal. Eso es lo que se espera. Pero ¿qué nos pasa cuando una persona es bien dedicada al ejercicio? El metabolismo celular sigue siendo el mismo, ahí no cambia. Pero se deja en interrogante el ingerido, porque si usted se prepara para hacer ejercicio, lo que le explican a uno los señores deportólogos, expertos en eso y entrenadores es, usted hidrátese antes, durante y después del ejercicio. Esa es la norma, así debe ser. Entonces, esto va a depender de qué tan riguroso sea usted para seguir el consejo y decir, venga pues entonces hidrato antes, durante y después de hacerlo. Entonces, ahí queda el interrogante. Pero lo que sí es llamativo es esto acá. Miren este cambio tan verdadero. De botar 100 centímetros por el sudor, según el ambiente donde usted esté, ¿sí? Puede aumentar hasta 5 litros en un ejercicio intenso y prolongado. De tal manera que si usted no sigue la recomendación de hidratarse antes, durante y después, usted se muere. Mire, botar 5 litros de agua, eso está al baño. ¿Sí? Altísimo. Adicional a eso, la pérdida insensible por piel pues sigue siendo la misma, y aquí agrega después la cantidad ya por sudor que están produciendo los glándulas sudoríparas. El pulmón.
¿Cómo de venir perdiendo 350? Inmediatamente se subió a 650 centímetros cúbicos. Y hasta más incluso. ¿Por qué? La capacidad pulmonar, el término capacidad pulmonar se lo vamos a explicar aquí muy bien después. ¿Sí? Es porque usted incrementó aquí la frecuencia respiratoria. Usted de respirar 12 veces por minuto, apenas arrancó el ejercicio y va en la primera cuadra del trote, ya está respirando 18. ¿Sí? Y de ahí para arriba lo que quiera. Y entre más agotado esté, más. ¿Sí o no? Jadeando. Y botando por ese proceso mayor cantidad. Pero miren la orina. ¿Qué le pasó a la orina? Ese paciente está botando agua por otros lados y el primer órgano que dice, ojo, no orinemos más porque mi espacio intravascular se me está viendo disminuido, es el riñón. Y el riñón dice, ajá, filtro, pero venga, reabsorbo toda esa agüita, porque si la pierdo, peor, deshidrato que tiene. Entonces el riñón, ¿sí?, sacrifica aquí su proceso para compensar lo que estoy botando por otras vías. Y esto aquí viene el concepto grande, ¿sí? Un paciente deshidratado puede entrar en una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque el riñón deja de botar lo que tiene que botar en aras de compensar lo que está perdiendo aquí. La insuficiencia renal aguda es una característica de pacientes que tienen hipertensión hídrica por cualquier otra vía distinta, ¿sí?, y que por ende el volumen del espacio intravascular se está viendo disminuido. ¿Listo? Pero el riñón me va a compensar eso. En ese sentido, mire que este cliente botó 6.600 centímetros cúbicos de agua. Por ende, yo aquí tengo que compensarlo. ¿Con qué? Con hidratarse antes, durante y después de esa actividad física. Si no, el cliente aquí va a quedar llevado del carajo en un estado de deshidratación severa que incluso no le va a permitir ni siquiera terminar la actividad física que está realizando, si usted no se está hidratando. Entonces, esto es lo que normalmente tratamos y esto es lo que esperamos en un paciente con ejercicio. Por eso hay que hidratarnos del ejemplo. Muy bien. ¿Dónde está el agua entonces en nuestro cuerpo? Principal compartimento de agua se llama el líquido intracelular. Y son 2/3 del agua la tengo en el líquido. Y el otro tercio lo tengo en el LED. Y el LED maneja 2 compartimentos específicos. Uno se llama el espacio intravascular y el otro se llama el espacio intersticial. El intersticial. ¿Qué es el intersticio? Todo el tejido o todo el espacio que se encuentra entre las células. ¿Sí? Entonces, por eso, este es un compartimento y este es otro. ¿Sí? El glucocálice es la membrana o la parte externa de esto, y ese glucocálice es el que está en contacto con el agua que está aquí, en el intersticio. Entonces, por ejemplo, el espacio celular subcutáneo es un intersticio. ¿Sí? Porque ahí lo que vamos a tener es probablemente fibra de colágeno, ¿sí?, y algunas otras sustancias como el ácido hialurónico que hace parte del proceso, y eso es intersticio. Intravascular, porque está todo dentro de los vasos sanguíneos, linfáticos, cámaras cardíacas. Intersticio y espacio intravascular, y esto intracelular. Intersticio intravascular es el LED, y el LED todo lo que está dentro de la célula. Ojo por eso, estos son los 2 compartimentos grandes de agua. Pero resulta que también tenemos otro compartimento de agua, que en la parte de fisiología de pronto no la tratamos mucho, porque estos compartimentos son compartimentos cerrados, donde esa agua está ahí acumulada cumpliendo una función específica.
no está circulando por el espacio intravascular y tampoco está dentro del célula. Y son los líquidos transcelulares. En esa parte, este líquido haría parte del líquido extracelular, pero está confinado al espacio cerrado. Por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, todo lo que está viajando por allá por los ventrículos y que baja por la médula espinal, ¿sí? Específicamente por las meninges, vence las meninges, es el líquido cefalorraquídeo que está allá guardadito. El humor acuoso dentro del ojo es un líquido, ¿sí?, que tiene unas características especiales y está confinado allá a la cámara ocular. El líquido de las articulaciones sinoviales que están produciendo sinovia, este es un líquido que está específicamente en las articulaciones que sirve para permitir los movimientos y el rozamiento sin que se dañen los cartílagos articulares. El líquido peritoneal, ¿sí?, la cavidad intraabdominal está llena de agua y es líquido el que está ahí dentro de ese peritoneo y que sirve para que las asas intestinales se muevan allá sin causar ningún traumatismo, el hecho de que se estén moviendo permanentemente. El líquido a nivel del pericardio está dentro de esas condiciones como líquidos transcelulares y suman en conjunto todos ellos aproximadamente otros 2 líquidos. Pero ojo, como son líquidos confinados específicamente a espacios clave, no los tenemos en cuenta para hacer la regulación y la compensación del déficit y del análisis de la cantidad de líquido que nosotros manejamos en nuestro organismo. ¿Listo? Los 3 compartimentos claros para nosotros de control son intracelular, extracelular, compuesto por intersticio, y el intravascular. ¿Listo? Sí, también en su estado, en este momento, o sea, lo que tiene que ver con el líquido amniótico, está confinado exclusivamente a esa cantidad de perímetro. Aquí también lo podríamos sumar. Y es más, toda mujer en embarazo es una mujer que requiere cantidad de líquido para compensar parte de ese líquido que tiene que ir para allá, para el líquido amniótico. ¿Cuánto es la capacidad normal para tener la detección? De Mateo y sus preguntas matadoras. Finando, el problema de la preeclampsia está basada principalmente no en la cantidad de líquido amniótico, sino en el hecho de que se le incremente la presión arterial por mecanismos incluso ni siquiera completamente dilucidados. Pero el hecho es que preeclampsia va de la mano con alteraciones a nivel hepático. Y entonces, preeclampsia, el incremento de la presión arterial por todos los mecanismos, más el problema hepático, termina generándole una complicación de esa misma preeclampsia, que es la eclampsia, que ya es convulsional, más una falla hepática que es el síndrome de Hell, que ahí sí existe la disminución. Entonces hay una cantidad de factores ahí, más que el neurosistema producto. ¿Listo? Pero ahora tendrás tiempo de conocerlo. Con los neuropsicólogos y los neuros. Sigo. Esto es el cálculo normal del líquido en nuestro organismo. Y es, 1, que el 60% de mi peso, y en fisiología cuando hablamos de una persona adulta, por lo regular es peso estándar que manejamos el ejemplo, ¿no? Una persona adulta que pesa 70 kilogramos en promedio, el 60% de su peso corporal es agua. Por eso somos cuerpos húmedos. Y entonces, si yo calculo el 60% del 70, pues 6 por 7, 42 litros es lo que tiene en total una persona de 70 kilos en adulta. ¿Listo? Variables que van a cambiar con la edad, el sexo y la obesidad. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver después.
Ahora, cuando hablo de sexo no quiere decir la actividad, sino, ¿sí? Porque ustedes van a decir, no, pero ese con alto sexo también se quiere mucha cosita. Eso es una actividad. Bueno, entonces, como nosotros al final todo esto, ojo, 40% del total del líquido corporal. Y aquí es donde quiero hacer claridad porque para mí esta diapositiva me enreda, ¿sí? Me enreda. Está en el líquido. Y entonces pregunta, ¿por qué me enredo? El 30% del 70% del líquido. Ah, ¿sí o no? Yo lo entiendo así, ¿no es cierto? Que es el 40% del 70% lo que está en el líquido. ¿Sí? Pero eso es como ojo, entonces, ojo, con el análisis acá. Aquí está mal escrito. ¿Sí? En la diapositiva. Para mí el líquido intracelular, ¿sí? Es el 40% del total de mi peso. ¿Sí? ¿Por qué? Y entonces aquí está la explicación. Miren este cuadro. ¿Sí o no? ¿Qué tengo aquí en este cuadro? Una persona de 70 kilos. Aquí. ¿Sí o no? Donde el 60% es agua. 6 por 7, 42. ¿Sí ven el volumen? Estoy con un volumen total de agua de 40 kilos. ¿Estamos? Y es el 70% del peso. Y yo estoy diciendo que 2/3 del agua es del líquido y 1/3 es del líquido. Entonces yo tengo que es el 70%. Divida 60 en 3/3. ¿Cuánto da eso? 20, 20 y 20, ¿sí o no? ¿Sí? Y 2/3 es líquido. O sea que 20 más 20 son 40. Eso serían 2/3, ¿sí o no? Entonces, el 40% de mi peso es agua del líquido intracelular. ¿Sí o no? ¿Estamos? Ah, entonces vuelvo al otro rollo. Miren esto. ¿Cuánto hay aquí de agua? Ah, cualquiera diría, es lo mismo. ¿Seguro que es lo mismo? Porque el 70% es 42. ¿Cierto? Entonces, pasemos de 3. Claro, que sería 40. ¿Sí o no? El 40%. Pero 40% del 60. Imposible, porque yo digo que es del 60, 40% del total del líquido corporal, ¿sí o no? Mi total de líquido corporal son 42, ¿sí o no? Saque del 40% a 42, ¿y cuánto te da eso? Menos de 16, ¿sí o no? Se daría 16, 4 por 4, 16. Y resulta que no es así. Realmente el líquido intracelular de esta persona, que es el 40%, es 7 por 4, 28. 28 litros son intracelulares. ¿Sí o no? Ah, entonces yo no le puedo sacar el 40% a este valor que él me dio, el 60%, porque entonces me estoy dando menos agua intracelular. Entonces, ojo con eso, ojo. Miren, aquí está clarito, miren, tengo 2/3 aquí, 1/3 acá. ¿Sí o no? 42, que fue lo que me dio, equivale a 20 más 20 más 20. Pero como usted quítele un 20avo pues a esto. Y hoy, aquí me queda que es el 40% de mi peso lo que me da el líquido intra. 7 por 4, 28. ¿Sí o no? Y el otro 20%, ¿sí? Va a ser el líquido. Entonces, si es de 70 kilos, 7 por 2, 14. Entonces, 14 más 28, ¿cuánto da? 42. ¿Sí o no? Entonces, ahí está el punto. Ojo, no se dejen confundir con este dato. 40% del total del líquido corporal, ¿sí? Es eso.
Yo no puedo decir eso, tengo que decir es que 2/3, ¿sí?, del total del líquido corporal es lo que está dentro de él, el líquido. ¿Listo? Lo que está dentro de las células son 2/3 del volumen total de él. Pues no dice era sencillo, yo cojo 42 y lo divido entre 3 y lo multiplico por 2. ¿Sí o no? Matemática básica de poquito, cuarto de primaria, pasando aquí. ¿Sí o no? Ojo con eso. Que a mí, el cuento de que yo estudié medicina, porque es que soy muy malo para las matemáticas, porque yo entré en la instancia que entré en ingeniería, tiene juego. Aquí manejamos matemáticas, que no es la matemática para la matemática básica de poquito. Eso sí fue. Ay, ¿cómo me dejan sacar algo? No es cierto, no, 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 por el colegio ya no lo volvieron, porque ya un corso de la montilla y a los otros de allá, para que les enseñen a manejar. ¿Listo? O el profesor Perú. ¿Listo? Entonces, espera esto. Ahí vamos. ¿Estamos? Muy bien. El LEC corresponde al 20% del líquido corporal. ¿Sí? Yo vuelvo otra vez y digo que corresponde al 20% del peso corporal, corresponde al líquido extracelular. ¿Listo? Y este está dividido en dos compartimentos. ¿Sí? El 16% del peso, ¿sí?, de mi cuerpo está en el intersticio. Y el 4% está dentro de los vasos sanguíneos. Esas cifras son lo normal, la homeostasis, lo que yo tengo que tener en cada uno de los compartimentos de una persona normal, que ya vimos qué cantidad de agua, por dónde le entra y por dónde le sale. ¿Estamos? Entonces, intravascular 4%. Si yo peso 70 kilos, 7 por 4, 28. 2.8 litros de agua está en mi sistema circulatorio. Venas, arterias, capilares, arteriolas y las cámaras cardíacas. ¿Estamos? ¿Ah? Para la pregunta. Me gusta el Mateo, es la persona buena para este cuento. ¿4 qué? 4 litros. 4 litros debieran de estar en mi sistema circulatorio, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Yo digo 5. ¿Sí? En fisiología hablamos de 5. El 7% de mi peso corporal es mi volumen circulatorio. ¿Cuánto es el 7% de usted que pesa 70 kilos? 7% 49, 4.9 litros redondeamos aquí, ¿sí o no? Y esto es lo que nos han enseñado, que mi volumen sanguíneo, que está en todos los sistemas circulatorios, son 5 litros, ¿sí o no? Y yo le estoy diciendo aquí que es 4, 7 por 4, 28, 2.8 litros. ¡Ah! No, el piso no me meta aquí en el agua. ¡Agua! Es agua. ¿Sí? Eso es agua. 2.8 litros de agua. Y a mí no me circula agua solamente por mis venas y mis arterias. ¿Sí o no? ¿Qué circula? Las venas y las arterias. ¿Agua ahí? ¿Agua qué? ¿Cuál es el nutriente? Sangre, hemoglobina, linfocitos, Plasma es el agua. Con la cantidad de sangre, hemoglobina. ¿Qué es sangre? Hemoglobina. Hay que ver
específicos, muchachitos, glóbulos rojos, ¿sí? Esto es la sangre, entonces ahí sí. Súmale glóbulos rojos a ese plasma, que es esa agüita, con todo eso, y ahí ya sumo 5. Entonces es lo que sería aquí, véala. ¿Sí? Plasma 60%, y eso es líquido extracelular. Agüita con todo lo que va bañando y va lavando ahí en la agüita, ¿sí o no? Y cantidad de glóbulos rojos que es el 40%. El volumen sanguíneo es el 7% del peso de una persona. 7% de 49 redondeamos a 5 litros. Pero miren esto. Glóbulos rojos el 40%. Y agüita, que es el plasma, el 60% de esos espacios. Hay un examen que se llama el hematocrito. ¿Sí? Y un hematocrito es cogerle a ustedes una cantidad de sangre, se la centrifuga de tal manera que los glóbulos rojos se precipiten completamente. Y los glóbulos rojos quedan abajo del tubo de la pipeta y arriba queda el plasma. ¿Sí? Y eso, en términos reales, debe dar un porcentaje de células que son glóbulos rojos que equivalga al 40% de esa muestra que acabamos de tomar ahí. ¿Sí? Eso es lo que debe quedar. Y este es un hematocrito normal. Y cuando a una persona le hacen ese examen y el hematocrito, el 40% es el precipitado del glóbulo rojo, quiere decir que esa persona está normal. No tiene anemia. No le está faltando glóbulos rojos. Porque ese es el valor estándar. Pero si tiene 20 y el 80% es plasma, ese mantiene una anemia larga. Le están faltando glóbulos rojos. Entonces, ojo, ahí nos metimos otro temita que hace parte de este corte, y por eso está la diapositiva. Pero es para entender que lo que circula no es agua, o ni venas ni arterias, es un porcentaje del agua, pero el resto es células y una cantidad de células. Muy bien, eso es clave entonces para entender dónde está el agua, cómo está distribuida y en qué espacios los voy a tener. ¿Listo? Y complementamos este tema con esto. ¿Sí? Ya lo del agua está listo, ¿no es cierto? Ya saben dónde está y en qué porcentaje. ¿Sí? Bueno. Después sigue dónde están y cómo distribuidos los iones de los líquidos corporales. Y este tema, muchachos, para ustedes es importantísimo porque cuando hablemos de otro tema que se llaman los potenciales de acción, que son puros flujos iónicos, para entender cómo funciona la transmisión de los impulsos nerviosos o la contracción muscular, es saber de eso. ¿Sí? ¿Dónde están los cationes y aniones de nuestros líquidos? Y aquí viene el dolor de cabeza. ¿Entiendes? Eso no está bien. Entonces, ojo con esto. Y estas son cosas que tienen que grabar para toda la vida. Principal cation del líquido extracelular. ¿Sí lo ven, no? Todo esto es sodio. Y miren que es poquito. El potasio es potasio. ¿Estamos? O sea, en el líquido extracelular, para mantenerme en homeostasis, yo tengo una cantidad de electrolitos o iones, que son sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fosfato, ¿sí? De todo eso. Para mí lo importante son como cation, sodio, potasio. Pero ojo, principal cation del líquido extracelular se llama sodio. Principal cation del líquido intracelular se llama potasio. ¿Listo? Y mira los niveles de sodio que tengo dentro de la célula y mira los niveles de potasio que tengo afuera de la célula. ¿Listo? Esto es claro saberse. Aniones. Principal anión del líquido extracelular, cloro, ¿sí? Y de sumo, bicarbonato. Principal anión del líquido intracelular, fosfatos y proteínas.
y miren el poquito que hay de bicarbonato. Entonces, ese es el primer concepto grande. Ya que le pregunten, ¿cuál es el principal cation del líquido extracelular? Con seguridad, sodio. ¿Cuál es el principal cation del líquido extracelular? ¿Sí? Eso es clave y lo vamos a seguir machucando y hasta para adelante. ¿Listo? Pero no nos vamos a caer en eso solito. Revisemos plasma, que es intravascular, versus el líquido del intersticio. ¿Sí? El concepto grande aquí es el siguiente, señoras y señores. Difiere y disminuye apenas en unos poquitos miliequivalentes litros de agua la cantidad de los mismos cationes y aniones que tiene el espacio intravascular. ¿Sí? La diferencia es mínima. Tenemos menos sodio y tenemos probablemente un poquito menos de potasio por la siguiente razón. Ojo, resulta que en el espacio intravascular, ¿sí?, en el plasma, viajan una cantidad de proteínas. ¿Sí? ¿Y qué carga tienen las proteínas? Negativo. Negativo. Resulta que en fisiología y en bioquímica hay una cosa que se llama el efecto Donan. ¿Sí? ¿Y qué es el efecto Donan? La capacidad que tienen aniones o sustancias como las proteínas, que son de carga negativa, de atraer y pegar y transportar sustancias con carga positiva. La atracción iónica de las cargas, las proteínas transportan mucho calcio, algo de sodio y algo de potasio en su superficie. Y por eso se conservan mayores volúmenes de sodio, de potasio, ¿sí?, como cationes dentro del espacio intravascular que a nivel del intersticio. Y lo otro es que los gases que permiten la filtración de las sustancias que están en el espacio intravascular no dejan salir mucho las proteínas. Por ende, las proteínas que se quedan aquí adentro me secuestran una cantidad de estos, no dejando que se me filtren, y por eso en el intersticio el sodio baja, pero muy poquito, el potasio baja, pero muy poquito. ¿Listo? Entonces, ojo, y por eso revisen aquí en el cuello. Miren que aquí proteínas del intersticio casi no muestran, pero dentro del plasma sí hay altas proteínas. ¿Listo? Pero fisiológicamente, también para que quede escrito ahí, en nuestro análisis y manejo de carga, para mí el líquido extracelular es un solo compartimento, independiente que esté aquí o aquí. O sea, esta variación no me afecta realmente. ¿Listo? Esto no me afecta. Entonces, cuando yo hablo principal cation del líquido extracelular, estoy diciendo que se llama el sodio, sigue siendo el sodio, y el valor que yo voy a utilizar, lo voy a utilizar indistinto para lo que va en el espacio intravascular a lo que encuentro en el intersticio. ¿Listo? Entonces, ya voy para allá. Ojo, estas sustancias están disueltas en un litro de agua. ¿Listo? Entonces, cuando yo diga el valor del sodio, estoy diciendo que tengo tantos miliequivalentes en un litro de agua. Y lo mismo es para el potasio, para el bicarbonato, para el cloro. ¿Listo? Entonces, para allá vamos. Cationes del LiC, potasio, cationes del LiC, sodio. Bote de bicarbonato de aquí, que esto no es un cation. ¿Listo? Estas grafiquitas las vamos a tener que ir modificando porque van a causar enredos en el... No pongan cuidado en clase que vaya a integrar las diapositivas. ¿Listo? Aniones del LiC, sulfatos, fosfatos y las mismas proteínas que son cúmulos de aminoácidos. ¿Listo? Y anión del LiC, cloro y argilo. Muy bien. Entonces, ojo, para terminar esta clase. Estos valores que ustedes ven aquí son los valores que puede usted encontrar en cualquier libro. Pero resulta que en fisiología nosotros vamos a utilizar las siguientes cifras y empiecen a copiar.
sodio, entonces se coloca aquí el ion, ¿sí? Cation y anión, y aquí al frente se coloca lead y litio. ¿Listo? Y fin. Entonces arranco. Sodio del lead, 142 miliequivalentes por litro. Sodio de el litio, 12 miliequivalentes por litro. ¿Listo? Sodio. Potasio del lead, 4.5 miliequivalentes por litro. No me escucharon. No lo voy a escuchar. Y dije, esto es para mí, esto lo voy a encontrar en libros y van a haber cambios. Unos van a decir que son 4, 7, otros que 5. No, para mí, fisiológicamente. Y lo vamos a seguir tratando en este tema de fisiología en este año y en el que viene, o en este semestre en el que viene. Son los valores que yo les estoy dando para trabajar conmigo esto. Es más, si ustedes se van y revisan libros, los libros no les dicen que es un valor absoluto, les dicen que es entre tantas. ¿Sí? Pero para mí es más fácil que ustedes se aprendan una sola cifra que aprenderse un intervalo entre esto y esto. ¿Listo? Entonces, ya les dije, potasio del líquido extracelular, 4.5 miliequivalentes litro. Potasio del líquido, 145 miliequivalentes litro. 45 miliequivalentes litro. 145. Cloro de lead, 109 miliequivalentes litro. Cloro de lead, 109 miliequivalentes litro. Cloro de litio, 4 miliequivalentes litro. Bicarbonato de lead, HCO3, el bicarbonato, 24 miliequivalentes litro. Y bicarbonato de litio, 12 miliequivalentes litro. Los demás datos no me importan, ¿sí? Me interesan esos 8 datos que les acabo de dar. Y son datos que vamos a seguir usando el burro hasta que lo aprendan. Bicarbonato de lead, 24. Muy bien, con eso doy por concluida la clase. Y para el día de mañana vamos a hacer un taller con respecto a líquidos aquí. Entonces lo que van a investigar para mañana es cómo se comportan los líquidos corporales en pacientes recién nacidos, en los ancianitos, en los obesos y con respecto al sexo. Y trae estudiarista esta clase. ¿Listo? Porque mañana trabajamos un rato sobre eso, en la mitad de la clase, y en la otra mitad de la clase terminamos el tema que tiene que ver con volúmenes y osmolaridad. Fue un placer haberlos visto. Dios. ¿Qué pasa,